mi cuerpo desarrolló un lupus eritematoso y tenía una inflamación en las manos y había dolor. Pero después que he conocido el Chin Chikung, que estoy segura, lo que tengo ahora es que el lupus está dormido. Esas son las buenas noticias. Lo tenía activado y seguir las instrucciones y la formación de Eduardo para mí me dio la vida. Entonces me dio un nuevo enfoque, una nueva mirada hacia afuera y hacia adentro. Me dio como una confianza de que todavía había vida más allá de lo que estaba viviendo. Y fue muy nutritivo y se abrió ahí un nuevo canal en mi vida. Y sigo en ello, obviamente. Mi nombre es Dorotea y vivo en Madrid actualmente. Tengo 3 hijos ya mayores, de 31, 29 y 24. Bueno, yo me dedico, siempre me ha interesado mucho quién soy yo. Esa era siempre mi pregunta, ¿quién soy? Entonces toda mi vida ha sido muy, he estado muy curiosa en conocerme a mí misma y conocer a los demás. Y esto me llevó pues a ser profesora. Estudié filología inglesa y española. Estuve 13 años en la formación con jóvenes. Pero después, cuando conocí a mi expareja, o sea, ahora actualmente estoy soltera, pues nos dedicamos a empresas, porque él venía de empresas. Entonces hemos estado 30 años dedicándonos a la formación, formación de equipos, usando el team building, outdoor training, creación de equipos. Y bueno, me considero facilitadora de equipos. Creo que manejo bastante, me muevo muy bien en el área emocional, en el área de creencias mentales, como que me sentía experta, digo me sentía en pasado porque ahora me estoy dando cuenta que no era tan experta, en el área de bueno, acompañamiento a personas como coach también. Y bueno, pues 30 años hemos estado dedicándonos, creando una familia muy bonita, una casa fantástica aquí en Madrid, que estáis todos invitados, invitadas. Y bueno, pues realmente antes de pandemia me separé, nos separamos, y al llegar la pandemia pues conocí al profesor Eduardo a través de una amiga y me habló de Chin Chikung. Estábamos pues encerradas en nuestras casas y ahí dije, esto me suena, y ahí entré en otra dimensión. Pues mi vida la dedicaba a crear mi familia, a cuidar a mis hijos, a mis amigos, lo que es todo mi entorno, y ante todo era una búsqueda de apoyar a personas. En este caso, con mi pareja, con mi expareja, pues viajábamos pues básicamente por Brasil, trabajábamos en Turquía, en medio mundo, llevando formación personal y profesional a equipos, a empresas. Y bueno, en ese mundo me he creado. Yo siempre estaba muy indagando, yo quería como llevar algo más, como el alma de la empresa. Y realmente me era difícil porque casi me forzaban a no usar la palabra energía, amor. 30 años después es muy distinto. Ahora ya con empresas están pidiendo esto, porque realmente es esta química. Y bueno, antes de Chin Chikung pues era esto. Luego ya cuando me separé se dividió todo y realmente fue el momento más bajo de mi vida, que me quedé, mis hijos volaban, sin parejas, y todo cayó. Todo cayó a nivel estructural, familiar, también profesional y digamos, y también física, porque se me generó un lupus. Mi cuerpo desarrolló un lupus eritematoso y tenía una inflamación en las manos y había dolor. No sabía lo que era, me metí en internet y me asusté. Es como una enfermedad autoinmune donde afecta a muchas personas, le afectan en la cara, en la piel, a mí un poco, pero ante todo era inflamación articular. Entonces sí, había mucho dolor, me impedía, pues ya era también previa a mi separación, pues en relación con mi pareja, con mis hijos, había como menos inmovilidad. Pero después que he conocido el Chin Chikung, que estoy segura,
Lo que tengo ahora es que el lupus está dormido. Esas son las buenas noticias. Lo tenía activado, todas mis analíticas están muy bien, yo me cuido bastante. Y lo que sí ocurrió que después de la formación del profesor Eduardo, yo estuve practicando, pero luego se me fue la energía porque desconectó después de un año, desconecté. Y había algo y con una de mis compañeras aquí en Madrid decíamos, ¿cómo volvemos a conectar? ¿Qué hacemos? Y volví a conectar el año pasado cuando bueno, pusisteis la invitación de Chino en Chikung contigo en octubre, creo que fue, y ahí me lo pensé, me lo pensé, pero dije, Dorotea, ¿quieres seguir volando? ¿Quieres seguir creciendo? Métete aquí. Y la verdad que ha sido un acierto increíble porque mi lupus está dormido, yo creo que lo voy a superar, sé que me voy a curar y en ese proceso estoy. Y seguir las instrucciones y la formación de Eduardo la dio durante, creo que fue un fin de semana, fueron como 3 días, fue muy intensa, teníamos que estar ahí como 12 horas. Para mí me dio la vida. Me dio la vida porque yo estaba muy triste, muy tocada, muy baja de energía. Y recuerdo que practicaba y las lágrimas caían, porque era como volver a reconectar con los trocitos que me habían quedado de mi ser. Entonces me dio un nuevo enfoque, una nueva mirada hacia afuera y hacia adentro. Me dio como una confianza de que todavía había vida más allá de lo que estaba viviendo. Y me metí en el estudio y en la práctica. Y fue muy nutritivo y se abrió ahí un nuevo canal en mi vida. Y sigo en ello, obviamente.